paso ahí. Ahí van los niños. Salmo 63 dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Vamos a orar. Señor, oh mi Dios, te rogamos que el Espíritu Santo descienda en este lugar, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, y que el Espíritu Santo acomode lo espiritual en lo espiritual, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y nos enseñe y nos hable. Y también te rogamos que bendigas la avenida y las calles a nuestro alrededor, que sean calles de paz y de bendición. Aun cuando vayan pasando, Señor, el Espíritu Santo moverá las señales de ondas de sonido hasta sus oídos, Señor. Ellos oirán y creerán. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya les acabé de platicar, y de este hombre que venía en silla de ruedas, venía su hija, y ya los llevé y están aquí en un lugar donde alojan a las personas, albergue que está aquí a unas cuadras, ¿verdad? Y les dije: oiga, ¿cómo llegaron aquí? Porque ni letrero tenemos, ¿verdad? Y decía, lo busqué en internet y apareció este lugar y dijimos, vamos ahí. Ellos son de Saltillo, no Saltillo, Hermosillo, así que se van el jueves, creo. Pero bueno, ya estuvieron, ya recibieron palabra, ya recibieron oración, y yo creo que Dios va a hacer un milagro. Le dije, la próxima vez que vengan viene sano. Le dije, ¿verdad? Amén. Pero bueno, entonces, amado, pues gracias a su fe Dios puede hacer estos milagros. Gracias, Dios, porque su fe hace posible estar aquí, su fe hace posible que nos juntemos, su fe hace posible que podamos cantarle al Señor. Su fe, amado, salpica a cada uno de los que estamos aquí. Su fe me salpica a mí, ¿verdad? Como dice el canto: saca, saca, saca agua de la fuente de la salvación. Y salpicamos a los que están, porque pues le decía que ayer en el hospital estábamos orando por unas personas y comienzo a sentir que caían gotas de lluvia, ¿no? Dije, me voy a mojar. No llovió, pero algunas gotitas cayeron. Yo creo que fue la fe de ustedes que nos salpicó así como que agüita, ¿verdad? Como la mujer samaritana, ¿no? Jesús le dijo, el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, ¿verdad? Así que gracias por su fe. Salmo 63, Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En ese lugar hermoso donde no hace falta nada, ahí te alabo y ahí te buscaré, en ese lugar. ¿Sí está bien así? ¿Le estoy engañando? ¿Dónde? Dice que es en tierra seca y árida donde no hay agua. Es en un lugar difícil, en una situación difícil, donde dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré y mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, aunque hay tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Y para qué? Dicen por ahí, no le digas a Dios por qué, sino para qué. Bueno, ahora sí vamos a preguntar, ¿para qué? Porque dice el Salmo, el versículo 2, Salmo 63, versículo 2, para ver tu poder y tu gloria. Queremos ver su poder y su gloria. ¿Dónde lo queremos ver? Aquí con nosotros.
Digo, qué bueno que hay milagros en China o donde usted quiera y mande, pero esos milagros son allá. Queremos los milagros aquí. Queremos ver el testimonio de nuestros hermanos aquí. Queremos ver las sanidades aquí. Queremos ver la conversión aquí. Queremos ver familias transformadas aquí. Qué bueno que allá también, pero la queremos aquí. Queremos gente fiel aquí. Queremos gente consagrada a Dios aquí. Ya no le digo que le diga a su compañero. Un día me dijeron, mira, es un testimonio muy bueno, mira, escúchalo. Y lo escuché. Ese testimonio así rápidamente decía que no recuerdo si iba a comprar un lugar para la iglesia o para su casa, no recuerdo, hace muchos años, y que le dijo, no, pues cuesta tanto. Y que él le dijo, no, pues no tengo dinero y lo único que tengo es esto, y en el nombre de Jesús, y que lo aceptó así. Y luego yo quise hacer repetir el milagro y me fue bien mal. Entonces yo nunca me cuelgo del milagro de alguien más, ¿verdad? El milagro que Dios haga en otra persona, que bueno, pero queremos los milagros aquí. Pero ¿cuándo vamos a ver los milagros? Cuando tenemos a veces tierra seca o no hay agua. Y si Dios nos bendice en esa condición, dice el verso 2, para ver tu poder y tu gloria. Queremos ver su poder y su gloria. Verso 2, hay un contexto. O sea, no es nada más así, ¿verdad? A veces lo sacamos de contexto muchas cosas. Todo tiene su contexto, todo sucede por algo y por una razón, y hay un trasfondo, hay una base, hay un antecedente. ¿Y qué dice el verso 2 al final? Dice el verso 2 al principio, para ver tu poder y tu gloria, pero ¿qué más dice? Así como te he mirado en el santuario. O sea, a Dios aquí lo conocemos y vemos y encontramos su poder donde quiera que vayamos, aún en tierra seca y aún en tierra árida donde no hay aguas. Allí, hermano, podemos ver el poder y la gloria de nuestro Dios porque ya la miramos en el santuario. Por eso dice el 3, mejor es tu misericordia que la vida, porque su misericordia nos libra del juicio. La misericordia nos libra del juicio de Dios. Dios trae juicio. Dios siempre ha traído juicio, desde Adán y de Eva. Dios le dijo, de este fruto no comerán, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos no hicieron caso. Dios los sacó del huerto del Edén y ellos comenzaron a morir. No murieron inmediatamente físicamente. Lo primero que perdieron fue su comunión con Dios. Así que lo primero que hubo fue una muerte espiritual. Ellos siguieron caminando, pero luego su mente fue afectada porque ya no pensaban conforme a Dios, sino conforme a lo que les había acontecido. Antes de la caída del hombre, ¿por qué nunca se buscaron cubrirse o hacerse vestidos estando en el huerto del Edén? Ellos tenían un pensamiento diferente. No había maldad en sus corazones. Ellos no dijeron, Eva, estamos sin ropa, vamos a la tienda a comprarnos algo. No, ellos estaban así. No había maldad, no había
ningún pensamiento contrario. Ellos estaban disfrutando las cosas que Dios les había dado y una comunión con el Señor, porque la Biblia dice que Dios iba a verlos continuamente. Pero cuando ellos pecaron, entonces su mente se corrompió. Y la mente se corrompe, o algo se corrompe cuando viene la muerte. Cuando viene la muerte física, el cuerpo se corrompe. La mente se corrompió, es decir, primero vino una muerte espiritual y luego vino una muerte en el alma. El alma tenemos el intelecto y las emociones. Se echaron a perder. Y luego vino la muerte física. De repente vieron que habían envejecido. Abraham se sorprendió cuando Dios le dijo, Adán, ¿qué dije Adán? Abraham se sorprendió cuando Dios le dijo, Abraham, porque le dijo Abraham, ¿verdad? Abraham. Porque Abraham solito es padre enaltecido y a Dios no le gusta el corazón enaltecido. Y le dijo Dios, te voy a cambiar tu nombre, te vas a llamar Padre de multitudes. Es el mismo concepto que Jesús hizo con Pedro. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Mira, tú pescabas un pececito, ¿verdad? 2 pececitos, 3 pececitos, 5. Porque el día que estaba Jesús en el arca, pescó que toda la red llena, ¿verdad? Se sorprendió y dijo, caray, nunca me había pasado esto. Y volteó a ver a Jesús y dijo, fuiste tú, ¿verdad, Señor Jesús? Y le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Y le dijo Jesús, tú vas a ser pescador de hombres. Fue lo mismo que aconteció con Abraham. Le dijo, ya no eres padre enaltecido, ahora eres padre de multitudes. ¿Y sabes a qué te ha llamado Dios? A hablarle a multitudes. ¿Sabías eso? Si no lo sabía, ya te lo estoy revelando, declarando. Tú vas a hablarle a multitudes. ¿Cómo, pastor? No sé, Dios se va a encargar. Pero yo sé que cada uno de ustedes le ha hablado a alguien más. Y le ha dicho que Dios lo quiere salvar. Porque Dios quiere que no seas cristiano enaltecido. ¿Sabe que hay cristianos enaltecidos? Pongamos por ejemplo, ¿no está mi esposa ahora? No. Pongamos que me dice, no digas nombres. Pongamos por ejemplo, pero no voy a decir nombres. Hay cristianos enaltecidos, pero Dios no quiere cristianos enaltecidos. Dios quiere cristianos que vayan a las multitudes. Por eso tenemos la misión del hospital, por eso tenemos la misión de Duarte, por eso tenemos la misión de que tú vayas y hables a alguien más de la palabra de Dios, que compartas tu fe, que le enseñes, que le digas. Pero es que no me hace caso, eso no es asunto tuyo. Tú da testimonio de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios ha hecho por ti. Cristiano de multitudes. Y sabes que no solamente aquí, sino en el cielo, la Biblia dice que tú vas a dar testimonio a los ángeles. ¿Y sabes que hay millones de ángeles? ¿Cuántos millones te va a tocar que les enseñes? Haz la cuenta. Así que no digas como ¿quién? Como Moisés. ¿Qué decía Moisés? Señor, soy tartamudo y lento para hablar. Y dice, pues ya lo sé, pero no te preocupes. Yo le di la boca al hombre.
esta boca, hay una dentista que es cristiana con la que yo voy y nos habla de cómo la creación de Dios es tan especial en los dientes y en la quijada, que todo tiene razón de ser. Y me enseña que esta muela está colocada ahí por esta razón. Hermano, es una enseñanza. Voy a que me trate mis dientes y es una bendición escucharle sus charlas. Entonces, todo tiene su razón de ser. Todo tiene su razón de ser, amado hermano. Y sabes, y Dios le dijo a Moisés: yo hice la boca del hombre, así que vas a decir lo que yo te diga que digas. Y eso es importante, le dijo: lo que yo te diga, eso es lo que tú vas a decir. No te preocupes, no tiene que ser como los políticos, ¿verdad? Sabe que los políticos se paran y dan un discurso, ¿sí los ha visto? Aunque sea alguna vez en las noticias o algo así. ¿Sí? Sabe que ellos no lo preparan, que tienen a un especialista que prepara el discurso y él lo lee. Claro, tiene que saber qué está diciendo, ¿verdad? Porque si no, amado, pero Dios dice: no te preocupes, el Espíritu Santo te va a decir qué digas, cuándo lo digas y cómo lo digas. Pero hay una condición: que hayas leído la Biblia. ¿Por qué es una condición? Porque el Espíritu Santo tiene el encargo de recordarnos su palabra. Si no la hemos leído, ¿cómo nos va a recordar el Espíritu Santo? ¿Qué nos va a hacer recordar? Si vimos la noche anterior una película de espanto, ¿qué va a venir a nuestro recuerdo? Pues una película de espanto, ¿no? Pero si estuviste buscando a Dios, tú, amado hermano, leyendo su palabra, orando, el Espíritu Santo te va a venir, te va a recordar y va a decir: acuérdate de lo que leíste, acuérdate de lo que viste, acuérdate de lo que escuchaste. Amado, dice primera carta de Juan, porque todo tiene su contexto, hermano. No creamos que así todo viene mágicamente. No, hermano. El Evangelio no es magia. El Evangelio está basado en la palabra de Dios. Dice Juan, ahí estoy en la segunda. En la primera carta de Juan, no el Evangelio, sino en la primera carta de Juan, ¿sí? Dice capítulo 1, verso 1, ¿ya lo tiene? No es el Evangelio, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y luego dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Entonces hay un contexto. El Espíritu Santo no puede traer una visión holográfica, es decir, algo que no está en mi mente y que se recrea. No, ¿saben que el día de hoy existe esa tecnología de hologramas? En donde, por ejemplo, me estaban enseñando el miércoles pasado, entré a un curso y nos decían que a través de la inteligencia artificial, ¿sí sabe que hay ya inteligencia artificial? Lo que llaman IA, ¿sí? Y dicen que entre todo, dice, primero, si quieres investigar algo, número 1, tienes que aprender cómo preguntar. Porque va a depender de tu pregunta que te dé la respuesta.
Y eso es importante, aún en la Biblia, hermano, porque ¿qué vamos a preguntarle a Dios? ¿O qué queremos encontrar en la Biblia? Es importante lo que yo quiero encontrar en la Biblia. Y si queremos encontrar en la Biblia un pretexto para el pecado, pues lo vamos a encontrar. El diablo encontró versículos en los que quería hacer caer a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El diablo le dijo, porque acuérdate que está escrito. Y Jesús dijo, sí, pero acuérdate también que también está escrito esto. Entonces el diablo quiso utilizar la Biblia para hacer caer en tentación a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí, ¿qué estás preguntando? Y eso es importante cuando vienes a leer la Biblia. ¿Para qué la quieres leer? Yo quería conocer a Dios simplemente. Ese era mi único objetivo, conocer a Dios. Yo le dije, yo quiero conocerte. Y por la necesidad de conocerle, yo le dije, la voy a leer aunque no la entienda. Porque mi objetivo era conocer a Dios, ¿verdad? Pero ya dice el dicho allá afuera, en la jerga de los cristianos, dice que un versículo fuera de contexto se vuelve un pretexto, ¿verdad? Entonces podemos encontrar versículos que nos inviten a pecar. Un día alguien que hablábamos del peligro de tomar vino me dijo, oye, pero en Eclesiastés dice que el hombre se dedique a comer y a beber. ¿Sí lo han leído, Eclesiastés? Le digo, mira, esa es una disertación del rey Salomón que está hablando de la vanidad de la vida. No es algo que nos está aconsejando y que nosotros tenemos que hacer al pie de la letra, porque luego ni queremos hacerlo al pie de la letra. La Biblia dice, arrepiéntete, y nos arrepentimos por cachitos, ¿verdad que sí? O dice la Biblia, bautízate, y pensamos en bautizarnos. O la Biblia dice, congrégate, y dudamos en congregarnos. Entonces, amado, así también tenemos nosotros que tener cuidado de nosotros mismos. Y por eso aquí dice Juan, amado, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, es decir, soy testigo de qué, de lo que he escuchado, de lo que he visto, de lo que he contemplado, de lo que han palpado nuestras manos. Pero, deténganse, ¿en relación a qué? Al verbo de vida. Es decir, que todo lo que yo he experimentado tocante al verbo de vida, y verbo de vida está escrito con V mayúscula, ¿ya vio? Ese verbo se refiere al Señor Jesucristo. Cuando usted aprende inglés, el primer verbo que le enseñan es la de, ¿cuál es? ¿Cuál? To be, ser o estar. Ser o estar, o sea, puedo decir soy o estoy. Porque necesitamos primero una identidad. ¿Cómo puedo decir ser, estoy o soy? Y esto dice, amado, el verbo de vida está hablando de esa frase que el Señor le dijo a Moisés cuando le preguntó, ¿tú quién eres? Él le dijo, yo soy el que soy. O sea, lo primero que tienes que saber es que yo soy el que soy. Es el principio de una vida cristiana. Conocer a Dios, el verbo. Y Juan nos habla del verbo, que ahorita vamos a ir allá, pero Juan nos habla del verbo de vida. Entonces, toda tu experiencia, todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que contemplas, todo lo que palpas, tocante al verbo de vida. O sea, no es lo que nuestros ojos ven nada más.
Porque nuestros ojos ven muchas cosas, ¿sí o no? Y nuestros oídos oyen muchas cosas, ¿sí o no? Hasta cuando alguien dice, ¿qué crees? Te tengo una noticia, para no decir chisme, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Nos acomodamos, ¿verdad? A ver, nos acomodamos bien cómodos y a ver, platícame, ¿verdad? Nuestros oídos están oyendo muchas cosas, nuestros ojos están viendo muchas cosas, ¿verdad? Están palpando muchas cosas. Pero dice Juan, espera, tocante al verbo de vida. Está hablando de tu experiencia personal como hijo de Dios, que tengas esa experiencia de tener a Cristo cerca, de verlo, de oírlo, de tocarlo, al menos espiritualmente. A Jesús no lo podemos tocar. Hay un canto que me encanta, pero no me acuerdo cómo va. Pero dice, no ha llegado el momento, algo así, ¿verdad? Lo tengo por ahí en mi celular, pero está colgado en el celular. Entonces, amado, es tu experiencia en Cristo Jesús. Y no está hablando de que estás en el huerto del Edén, ¿verdad? En un lugar lleno de árboles frutales y de ríos que corren con agua cristalina y puedes comer lo que quieras de los frutos que hay allí. Al principio el hombre no comía carne. Viene cuando los tiempos de Noé, cuando ellos comienzan a comer carne de animal. Pero al principio no fue así. Al principio la dieta del hombre era diferente. Cuando digo hombre es genérico, ¿verdad? Hombre, porque la Biblia habla varón y varona, ish, isha. Entonces, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, está hablando a ish y a isha. Está hablando al varón y a la varona. Entonces, cuando digo al hombre es genérico, está incluyendo a los dos. La Biblia incluye a los dos. La Biblia, amado, habla de los dos. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Hay una unidad. Están los dos son individuales. Está el hombre y está la mujer, pero la alianza matrimonial para Dios los ve como uno solo, los ve como una sola carne. Ese es el matrimonio de Dios. Y hermano, entonces, ese es el gran yo soy, el verbo de vida. Y mire, Juan nos habla de ese verbo de vida en el primer evangelio, en el evangelio según San Juan. En el evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, que si usted tiene una Biblia con una traducción correcta, generalmente todas las Biblias son iguales, hasta la católica es igual. Yo tengo aquí, para que ahorita no las tengo ya, las tengo en casa, aunque las guardé porque no tenemos dónde ponerlas, pero tenemos Biblias de edición católica para que cuando me digan, es que esa es diferente, no, ven, nos sentamos y a ver, lee, ponte a leer para que veas que es la misma. Pero hay algunas que han cambiado algunos versículos. Uno de los que cambian es esta. Son muy pocas las Biblias, muy poquitas las que hacen ese cambio, amado. Pero dice el capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo. Verbo está escrito con V mayúscula. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está la unidad también. La unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque los tres tienen una personalidad diferente, entre comillas, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, y los tres, amado,
pueden estar en lugares diferentes porque uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo, pero los tres tienen naturaleza de Dios. No están revueltos. No es como un fantasma donde están los tres pegados ahí, no. Está el Padre, está el Hijo aparte y está el Espíritu Santo aparte. Pero hay una relación tan estrecha, amado, que la Biblia dice que son una Trinidad. Bueno, la Biblia no habla de la Trinidad, no, en la Biblia no está la palabra Trinidad. Eso es una crítica a la iglesia evangélica. Cuando hablamos de la Trinidad, con justa razón dicen, en la Biblia no aparece la palabra Trinidad. No aparece la palabra Trinidad, pero sí dice que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que los tres son Dios. Y forman esa unidad, hermano. El canto de Israel, ¿sí sabe ese canto especial del pueblo de Israel? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que en español dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es uno, dice el pueblo de Israel, pero ellos sabían que existe el Padre y que existe el Espíritu Santo. Entonces, amado, sí es, nuestro Dios es uno, pero no porque sea algo extraño en donde está fundado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No están fundados, están separados. Les voy a dar una clase de electrónica. En la mañana dimos una clase de física. ¿Sí vino en la mañana? ¿No vino? Le voy a hacer examen de física, Ahora vamos a tener una clase de electrónica. ¿Está bien? Bueno. Hay un dispositivo que está en su celular, que está en sus computadoras, que está en sus smartwatch. ¿Qué son teléfonos inteligentes? ¿Sí? Está allí. En todo lo electrónico allí está, que se llama diodo y transistores. ¿Saben qué es un transistor? Un transistor son 3 placas. Una placa cargada con electrones, le llaman tipo N, una placa tipo P, que no tiene electrones o le falta electrones, y la otra placa que está saturada de electrones. Entonces es un transistor tipo N, el de en medio es P y el otro es N. Así es un transistor, pero esas placas, ¿qué cree? No están pegadas, solamente están unidas. No están pegadas, no les pusieron resistor o algún elemento para... No están pegadas, están unidas. Entonces, esas 3 placas hacen el transistor. Y su computadora y su teléfono celular tiene millones de transistores. Y cada transistor está compuesto por esas 3 placas que están separadas, pero juntas hacen el transistor. Así es nuestro Dios. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No están fundidos, no están pegados. No es un Dios con 3 cabezas, sino que está el Padre, está el Hijo y el Espíritu, pero hay tal unidad entre ellos que hacen la Trinidad, que hacen que sea un solo Dios en 3 personas, que a mí me costaba un trabajo entender eso, ¿verdad? Un Dios en 3 personas, ¿cómo está eso? Bueno, pues la ciencia nos enseña cómo entenderlo, y así es, hermano. Y así es el hombre y la mujer. Es la unidad. No están pegados. El hombre y la mujer no están pegados en el matrimonio. No les pusieron resistor. Pero hay tal unidad que forman una sola persona. Para Dios es una sola persona. Por eso el ministerio que Dios encarga al hombre o a la mujer es de los dos, del hombre y de la mujer.
Por eso, ¿verdad? Hay muchos que les cuesta trabajo hablar de pastoras. No hay pastoras, Dios llamó a los hombres. No es cierto, Dios llamó a las mujeres también. ¿Sí me creen o no me creen? Y si no, lean la Biblia. En la Biblia hay muchos ejemplos de mujeres que fueron líderes aún, jueces, estuvieron en la alabanza, la reina Esther, la misma Noemí, hermano, las mujeres que seguían a Jesús. Hablamos de 12 discípulos, sí, pero la Biblia dice que habían mujeres nobles que apoyaban al Señor Jesús. ¿Sí lo ha leído? Y las que llevaron la carta a los romanos fue una mujer. Pablo la dictó, Tercio la escribió, pero una mujer fue la que llevó la carta hasta Roma. Entonces sí, hermano, Dios también ama a las mujeres. No entendieron, pero bueno, espero que se alegren, ¿verdad? Dios también ama a las mujeres. Dios también ama a los hombres, ¿verdad? Y ama la unidad que se pueda formar entre el hombre y la mujer. Y ama la unidad que se pueda formar en la iglesia, hermano. La iglesia se establece como una unidad. No estamos pegados. No me digan, pastor, quiero ser parte de la iglesia. Sí, a ver, hermano, venga, póngale resistor al hermano para que se pegue con nosotros. No, estamos juntos, pero lo que nos pega es la fe en el Señor Jesucristo. Pero estamos juntos, creemos las mismas doctrinas, trabajamos en las mismas cosas. Hay una unidad, la unidad del Espíritu Santo. Eso es lo que no han entendido muchos, por no decir pastores, pero muchos, ¿verdad? Es la unidad del Espíritu Santo. No es la unidad, muchos dicen, vamos a unirnos, pero en mi proyecto. No, no es tu proyecto. Es la unidad del pueblo, del pueblo de Dios, hermano. Esa unidad que a Dios le agrada. Por eso dice, no dejen de congregarse. Por eso nos habla, y el jueves hablábamos de que como ovejas debemos ser parte de un rebaño. ¿Jueves o hace 8 días? Hermano, porque el Señor quiere ver la unidad entre el pueblo, quiere ver la unidad matrimonial, quiere ver la unidad de la fe, hermano, porque Él tiene una unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, amado, dice en la primera carta de Juan, ya se me ha olvidado, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mira, el Verbo estaba con Dios, no pegado a Dios. El Verbo era con Dios, junto a Dios. Pero no solamente junto a Dios, con Dios, sino que el Verbo era Dios. Tienen la misma naturaleza. Y sabes que Dios cambia la naturaleza de la iglesia para que haya esa unidad. Dios cambia la naturaleza. Por eso la Biblia habla, y lo dijimos en la mañana, hablamos de esto, del nuevo nacimiento. ¿Por qué se requiere el nuevo nacimiento? Para que puedas formar esa unidad del Espíritu en la iglesia. Y entonces sí, como dice la primera carta de Juan, hermano, vas a tener, dicen por allá afuera, tela de donde cortar. No, ¿por qué dicen eso? No sé, no me acuerdo. Pero dice, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Está diciendo tu experiencia con Cristo Jesús. Dice, eso es lo que te voy a decir.
Eso es lo que voy a manifestar. Dice el verso 2, hace un paréntesis. El paréntesis nos pone en el contexto de lo que acaba de decir Juan. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesús también es esa vida eterna. Dice Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y estamos en la esperanza de esa vida eterna con Cristo Jesús. He aquí yo vendré y los tomaré a mí mismo, dice la palabra, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es decir, dice Jesús, yo quiero esa unidad entre ustedes y yo, para que el Padre vea la unidad que tenemos y nuestro Dios se gloríe en esa unidad. Pero Jesús dijo, yo quiero que estén conmigo. Así es que no buscamos el cielo. Nuestra meta no es el cielo. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas están por añadidura. Nosotros no buscamos el cielo, buscamos a Cristo Jesús. Pero yo sé que Cristo va a estar en el cielo, así es que me va a ir bien. Yo sé que Cristo nos dijo, Él lo prometió. Dice un canto, ¿no? Él lo prometió donde están 2 o 3, algo así. Es que luego no quiero cantar porque un día estábamos cantando, ¿verdad? Estábamos bien emocionados, unidos, unidos, y lo estábamos transmitiendo. Y cuando veo la grabación cantaba yo re feo, la borré, dije no, o sea, por eso otra vez estábamos aquí también en la mañana, ¿verdad? Estábamos cantando y mi esposa me ponía el micrófono y decía no. No es que me dé pena, ¿verdad? Y luego criticamos a los jóvenes, ay, ya lo dije. Porque le dicen, canten, no quiero. Yo estuve igual. Pero no porque no quisiera, yo de mil amores canto, pero cuando me escuché dije, no es lo mío. Ahí muere. ¿Ya? No quiero que nadie sufra piedras de tropiezo por causa mía. Entonces, amado, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Por eso fuimos al Evangelio, porque el Evangelio dice Juan, y esta vida se hizo carne. Y el verbo se hizo carne. Ahí está, vamos a regresar a Juan porque lo iba a platicar, pero regresamos ahí. Pero en Juan capítulo 1, ¿verdad? Dice en el verso 8, no, el 7. Hablando de Juan el Bautista, está hablando de Juan el Bautista y dice, Juan el Bautista no era el que habría de venir. Él era una voz que clama en el desierto solamente, ¿verdad? Y entonces, amado hermano, dice el verso 14, Evangelio según San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y los apóstoles lo vieron, los apóstoles lo oyeron, los apóstoles pudieron tocarle. Tú y yo solamente podemos oírle y verlo en las obras que Él hace y sentir su presencia de una manera muy personal. Yo te invito a que busques la presencia de Dios en tu vida, amado hermano, para que podamos conocer y entender a Dios. Tenemos que conocerlo y entenderlo.
quién es y cómo hace las cosas, porque si no sabemos cómo hace las cosas, nos vamos a frustrar. ¿Por qué? Porque queremos que Dios haga las cosas como yo quiero que las haga. No va a ser así, porque el que manda es Dios, el jefe es Dios, el Señor es Dios, el que nos ha creado es Dios, el que nos salva es Dios, y el que hace las cosas es Dios, no nosotros. No podemos a Dios torcerle la mano para que haga lo que yo quiero que haga. No, no se puede. Ni ayunando. El ayuno es para que te aprendas a sujetar ante Dios y para decirle al Señor que hay una verdadera necesidad. Pero nosotros no podemos obligar a Dios a hacer nada. Más bien tenemos que humillarnos y decirle al Señor que nos ayude. Humíllate ante Dios. Y no sé si se oiga feo o a alguien le cause estorbo esto, pero humíllate ante Dios, porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Amado, porque a Dios le gusta un corazón contrito y humilde. Un corazón como su corazón. Dios se podría enaltecer. Dios le dijo a Pablo: Pablo, no quiero que te enaltezcas, porque has visto muchas cosas, porque has experimentado muchas cosas, porque la mano de Jehová ha estado contigo de una manera poderosa. Pablo, no quiero que te enaltezcas, te voy a mandar un pequeño diablo para que te abofetee. ¿Sí lo ha leído o no? ¿No lo ha leído? Pues va a tener que leerlo ahí. Los 27 libros del Nuevo Testamento. Y le dijo: Señor, quítame este aguijón. Y dijo: Señor, no, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Es en la debilidad y no en el que yo lo puedo. No, yo no lo puedo. Es Dios el que hace posible todas las cosas. Y cuando decimos yo, dice el Señor: pues tú, adelante, ¿verdad? Vamos a orar, amado hermano, vamos a orar y vamos a darle gracias. Ay, no sé por qué cerré mi Biblia. Vamos a orar. Señor, Dios del cielo y de la tierra,